Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video sobre Poké MMO con Mesina. Ya estamos cerca del 31 de octubre. ¿Y saben lo que significa eso, cierto? Así es, evento de Halloween. ¿Y saben lo que significa evento de Halloween? Así es, muchísimo dinerito directamente al bolsillo. Por lo mismo, hoy les traigo más de 20 opciones para armar tu team en este evento de Halloween 2024 en Poké MMO. Ah, y aparte, como estamos llegando al evento de Halloween, sortearé nuevamente 5 millones de Pokédólares. Y como premio de consuelo, 10 malditos alfas halloweenescos. Así es, nuevo sorteo, maldita sea. Porque me creé mi canal hace un año y quería celebrarlo de alguna forma. Y atentos, porque se vienen más malditos sorteos. Estoy demente, señoras y señores. Estoy demente. ¡Guau! ¡Que alguien me detenga! Mi garganta. Bueno, en fin. Las reglas para participar las daré en algún momento del video. Así que si quieres que tu participación en el sorteo sea válida, deberás estar muy atento. ¡Muajajaja! Ya, y quizás es muy probable que haya más de alguno que quizás diga: pero Mesina, es mi primer evento de Halloween y no sé nada de nada sobre esto. Perfecto, te daré un resumen muy resumido para que estés en la misma sintonía que nosotros. En el evento de Halloween hay varios mini eventos. Y uno de estos es sobre derrotar niños de Halloween y obtener dulces. Esos dulces son muy importantes, ya que puedes venderlos u ofrecerlos como comida al jefe del evento, el temible Rey Calabaza, que al darles tus dulces te concederá el honor de pelear contra él. Y esto, señores, es de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque derrotar al Rey Calabaza, ya sea en su nivel fácil o difícil, no es tarea sencilla si no tienes a los Pokémon indicados. Y si bien para el nivel difícil siempre hay una estrategia distinta cada año, eso no nos impedirá sacar un poco de ventaja haciéndonos unos Pokémon efectivos contra el gran Rey Calabaza. Además, y esto es importante, de que cada año por derrotar al Rey Calabaza en nivel fácil te darán un cosmético exclusivo, que la única forma de tenerlo en toda tu vida es en el mismo evento, porque después se va para siempre. Y tú dirás, quizás el otro año lo obtengo. Pero no, porque el próximo año habrá otro cosmético distinto. Así que tienes motivos de sobra para prepararte como es debido. Aunque cabe la pequeña probabilidad de que con la adición de este año de las incursiones ya no exista el Rey Calabaza o el evento se modifique. Pero de igual forma es Halloween. Así que venga lo que venga, nunca estarán de más unos Pokémon efectivos contra el tipo fantasma. Y sin más bla bla, vamos con nuestra lista de detalle con todos nuestros candidatos para este evento de Halloween 2024 en Poké MMO. Como primera opción tenemos una de las 4 leyendas. Es absolutamente infaltable si quieres llevar la potencia de tu team a otro nivel. Y aquí tenemos a nada más y nada menos que Krookodile. Nuestro primer candidato es infaltable en los eventos de Halloween, ya que con su tipo siniestro es ideal para hacerle gran daño al tipo fantasma del Rey Calabaza. Cuenta con una buena estadística de ataque y velocidad decente, y aún más importante, su habilidad Autoestima, que sube un nivel en ataque físico cada vez que derrota a un Pokémon. Y como sabemos, en las batallas el Rey Calabaza nunca está solo. Así que si combinamos su habilidad con el movimiento terremoto, es un subidón de ataque ideal para darle unos buenos puñetazos al rey. Cuenta con ataques potentes como triturar y buena base, que aumenta en 120 de daño en caso de que el Pokémon rival ya recibiese daño en ese turno. Como dato, les voy contando desde ya que con los Pokémon atacantes la dinámica será casi siempre la misma, subirse ataque y pegar fuerte. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! Nuestro siguiente candidato es otro de los clásicos, un dragón demente que choca con todo su paso. Aquí tenemos a Hydreigon, nuestro segundo tipo siniestro de muchos en nuestra lista. Con su buen ataque especial, velocidad y defensas decentes, está perfecto para hacerle un gran daño a ese rey. Su habilidad levitación lo hacen el compañero ideal de Krookodile y su terremoto. Aparte, cuenta con maquinación, que aumenta en 2 niveles su ataque especial, y con pulso umbrío, perfecto para pegar con stab.
Y por si fuera poco, tiene acceso a viento afín, uno de nuestros 2 movimientos estrellas para funcionar como ayudante en este evento. Y por si no sabes te comento, viento afín duplica la velocidad en nuestro campo por 4 turnos. Y con esto básicamente aseguramos que siempre golpearemos primero. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! A nuestro tercer candidato le dediqué un video hace un par de semanas atrás. Él es el gran protector del Monte Plateado. Aquí tenemos al gran Tyranitar, nuestro tercer tipo siniestro. Y no es para menos, ya que con esta estadística de ataque, con solo un triturar, te resetea Pokémon. Además cuenta con ambas defensas con buenas estadísticas. Si tienes flojera de hacerte uno, ve a buscar al Tyranitar Alpha del Gran Monte Plateado, ya que sale a nivel 100. Así no le peleas nada, que igual da pereza. ¿Y no sabes dónde aparece? Entonces ve este video. Nunca está de sobra hacerse un poquito de promoción. Si nos damos vuelta por sus movimientos, por el lado físico podremos encontrar Triturar, Buena Baza y Terremoto, que como están viendo son nuestros movimientos insignias. Y por si fuera poco, tiene acceso a Danza Dragón para aumentar su velocidad, pero aún más importante, su ataque. Y por el lado especial tiene Pulso Umbrío, con probabilidad de hacer retroceder al rival. De hecho, ahora que lo estoy pensando, igual me hago uno para Halloween. Sí, me voy a hacer uno. Esperen un poquito. Una hora después. Listo, criado y entrenado. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! Ya terminando con los 4 fantásticos, tenemos al fantasma más poderoso de Poké MMO, salido directamente del cuento de la Bella y la Bestia. Aquí tenemos a Chandelure. ¿Quién dijo que un candelabro de Disney no puede carrearte un equipo? Observa nada más ese ataque especial, totalmente enfermo. Aparte tiene fuego, y por si fuera poco, el Shiny es naranjito. Espléndido. Como ataque base tenemos Bola Sombra, que básicamente es lo único que nos importa para derrotar al rey. Aunque si quieres más cobertura, tenemos Energibola para los secuaces pesados de tipo agua y Lanzallamas para las plantitas. Aunque no recuerdo en realidad si tiene secuaces tipo planta, pero sí hay tipo acero, así que igual sirve. También cumple el rol de tirar de lo sagrado, que es ideal para que el rey no te queme el equipo ni te lo duerman, que de hecho es lo más molesto que tiene. Aparte tiene acceso a Día Soleado, que servirá mucho para otro candidato que vendrá más adelante. Y ya con ese ataque especial tiene justificación de sobra para respaldarse. Pero si querías más justificaciones, ahí las tienes. Así que con esto terminamos de nombrar a los 4 fantásticos infaltables de Halloween. En lo personal lo ocupé el año pasado y fue súper bueno, pero no tanto como el siguiente de la lista, que sin lugar a dudas es el MVP para este evento y para la vida misma. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! Directamente desde la región de Sinnoh emana un liderazgo único proveniente del bajo mundo, el mafioso de entre los mafiosos. Y por si fuera poco, uno de los Pokémon insignia de la gran y mundialmente conocida Mafiosina. Aquí tenemos a Honchkrow. ¡Let's go! Este es sin duda uno de mis favoritos. Solamente fíjate en su diseño, directamente de los años 20. Si nos fijamos en sus estadísticas, cuenta con más ataque que el mismísimo Crocodile. Pero eso no es lo que lo hace épico, ya que tiene 2 habilidades que son grandiosas. Autoestima, que aumenta el ataque al derrotar a cada enemigo. Y aún más importante, y por lo que muchos lo deberían empezar a considerar para este evento, tiene la habilidad Afortunado. Y quizás te preguntes, pero Mesina, ¿qué hace Afortunado una habilidad tan buena? La respuesta es sencilla. Afortunado aumenta la probabilidad de golpe crítico. En otras palabras, aumenta en un 50% el daño en caso de activarse. Ahora súmala a eso el objeto Periscopio, que aumenta aún más la probabilidad de golpe crítico. Y por si fuera poco, súmale su movimiento Tajo Umbrío, que ¿sabes lo que hace? Así es, aumenta aún más la probabilidad de golpe crítico. Si Tajo Umbrío tiene 70 de poder base, sumándole su stab de Honchkrow al ser tipo siniestro, y por si fuera poco, sumándole que cada golpe será casi seguro de ser crítico, cada Tajo Umbrío de Honchkrow irá con un poder de 157. Eso es incluso más maldito que el mismísimo
Giga Impacto. Ahora eso no es todo, ya que imagínate que Honchkrow ocupa Buena Baza luego de que otro Pokémon de tu equipo golpea al rey. El daño de Buena Baza pasará de 60 a 120, sumándole su stab y aún más, sumándole su golpe crítico, queda en... Y agárrate los malditos pantalones porque te vas a hacer caca. Su ataque Buena Baza irá con un maldito poder de 270. De un puro letazo, te desinstala el PokéMMO, te devuelve a la región de Kanto, te transforma un Rayquaza en un Caterpie, tu Gyarados lo devuelve a Magikarp, incluso hasta te revive un Sherinja solamente para devolverlo de nuevo donde Giratina. Y por si todo eso fuera poco, tiene acceso a Viento Afín, así que aparte de atacante, te ayuda con la velocidad. Ah, y tiene golpe bajo, por si tienes la duda si atacará primero o no. Un golpe bajo nunca está de sobra. Es que este Pokémon vale oro. Te baja 10 barras de vida, mientras que con la otra ala ayuda al team a bostearse la velocidad. Realmente, si es que aún no lo tienes, ¿qué estáis esperando, maldito insecto? Anda al toque. Podría hablar todo el día de lo maravilloso de Honchkrow, pero hay que seguir con el resto. Así que tristemente, pasemos al siguiente Pokémon. Nuestro siguiente invitado tristemente quedó reemplazado por Chandelure, pero donde caen 2, caen 3. Por eso aquí les traigo a Gengar. El fantasma vieja escuela por excelencia. Directamente desde Kanto nos trae sus estadísticas. Ese ataque especial de 130 claramente es un apoyo más que recomendable para luchar contra el rey. Y su velocidad de 110 lo hace más veloz que varios candidatos. Si nos vamos a sus ataques especiales, Gengar, al ser tipo fantasma, contará con su mítica bola sombra como tiro seguro contra el rey. Y si bien tiene cobertura para mucho más, llévalo como mejor lo necesites. Y aquí tenemos nuestro fantasma de la vieja escuela. Sencillo pero práctico. Todos lo conocemos, así que sabes que es una buena opción. Y sin nada más que añadir, vamos con el siguiente. Nuestro siguiente bro viene de lo más recóndito de las cavernas. Muchos años se pensó que estuvo extinto, pero la realidad es que aquí lo tenemos con nosotros. Aquí tenemos a Aerodactyl. ¿Y saben por qué la gente pensaba que estaba extinto? Porque nunca lo vieron. Pero, ¿cómo vas a verlo si tiene semejante velocidad? Y si nos fijamos en sus 105 de ataque físico, no se queda atrás. Cuenta con movimientos como Vasta Guardia, ideal para proteger ataques que golpeen a todo tu equipo a la vez, como terremoto, surf, entre otros. Así que si sumas una Vasta Guardia a la vez que tu Crocodile hace terremoto para bostearse con su habilidad autoestima, matando a los secuaces del Rey Calabaza, es una combinación demasiado buena para existir. Esta dupla está dando que hablar. De hecho, hace un par de años atrás era indispensable. También posee Viento Afín, para ayudar en el apartado de velocidad, así que muy justamente está catalogado en la categoría de ayudante. Y si bien solamente hablamos de la velocidad de Aerodactyl, sus movimientos ofensivos no se quedan atrás. Por el lado atacante tiene Triturar y Buena Baza, nuestros dos clásicos ataques contra el rey, que recordemos es un tipo fantasma en sus últimas fases. Y para aumentar su ataque físico tiene acceso a Danza Dragón, así que de tantos ataques que tiene, deberás elegir la combinación que más te guste. Atacante, ayudante o con dos roles en el mismo equipo. Lo único malito de Aerodactyl es que al ser fósil, cada vez que lo críes el señor de la guardería te cobrará 25.000. Así que un 2x31 con Natu está más que bien. Incluso aún con menos ifs. Pero eso se los diré más adelante. Y sin nada más que añadir, vamos con el siguiente candidato. ¡Espera! Se te olvidó un detalle muy importante con respecto al movimiento Vasta Guardia de Aerodactyl. ¿Y tú quién eres? Ah, claro, no me he presentado. Soy criadora Mesina. Ah, mucho gusto. Lo que te iba a decir es que para que Aerodactyl tenga el movimiento Vasta Guardia, se debe heredar por crianza, a lo que comúnmente se llama movimiento huevo.
Para eso, lo más sencillo es obtener un Mantine macho con vasta guardia y criarlo con un Pelipper o Wingull hembra. Al momento de criarlos, debemos elegir que nuestro Wingull sea macho. Por lo tanto, al momento de nacer, nuestro Wingull tendrá el movimiento vasta guardia aprendido y esa misma gaviotita la debemos criar con un Aerodáctil hembra. De esta forma, el huevo de esa crianza será un Aerodáctil con el movimiento vasta guardia. Interesante, ¿cierto? Si quieres saber más, te invito a ver este video donde explico todo lo relacionado con la crianza, desde lo más básico hasta lo más experto. Ahora sí, me voy. ¡Chaito! Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! Con nuestro próximo elegido nos iremos al tipo lucha. Con sus bigotitos largos ya te das cuenta de lo sabio que es. Y aquí tenemos a Mienshao. Con un ataque de 125 y una velocidad de 105, podemos decir que es un atacante veloz y fuerte. Pero el fuerte real está en su set de movimientos, ya que a diferencia de Aerodáctil, Mienshao puede aprender vasta guardia por nivel, que para los más novatos es un ahorro de estrés necesario. También aprende danza espada para aumentar en 2 su ataque físico. ¿Y qué ataque físico tenemos? Ningún otro más que Buena Baza, que si bien quita 60, les recuerdo que si golpea a su objetivo después de que otro ya lo hiciese, su poder aumenta el doble. Y si dejas que ocupe una danza espada antes de eso, entonces estarás en una situación más que favorable. Aunque muchos lo llevaron en su tiempo por vasta guardia. Y si bien ahora puede que esté un poco desactualizado, en el pasado siempre fue una opción a considerar en reemplazo a Aerodáctil. Así que quizás tengas uno por ahí ya entrenado que te pueda servir. Así que ojito, ojito. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! Nuestro siguiente candidato es un clásico para farmear gimnasios. De hecho, es el que en gran medida está cargando cada sorteo que les hago a ustedes. Aunque los últimos días está siendo objetivo de funa. Aquí viene el poderoso y turbio Typhlosion. Si bien sus estadísticas no son algo de mucho interés, su movimiento insignia sí que lo es, ya que con estallido, al tener los puntos de vida al máximo, siempre irá con un poder de 150. Y si a eso le sumas unas gafas elegidas, es un daño considerable. Si bien hay otros más poderosos, sin ir más lejos, el mismo año pasado lo pasé con Typhlosion, Honchkrow y otros más de la lista que estarán a continuación. Aparte, seguramente debes tener uno por ahí de gimnasios, así que llegó el momento que lo saques de la monotonía, para que deje de ocupar estallidos en gimnasios. Y ojito con llevarlo al bosque, ¿eh? Triste puerco asqueroso. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! De la mano de nuestro gran y funado Typhlosion, tenemos a quien con su sola presencia aumentará la temperatura del encuentro. Y no es Vaporeon. Estoy hablando de nada más ni nada menos de Ninetales. Y aquí llegó la compañera ideal para los estallidos de Typhlosion, ya que Ninetales, con su habilidad oculta, automáticamente al llegar a la batalla, creará un clima soleado, haciendo que los estallidos de fuego sean 50% más intensos. Eso sí, siempre y cuando Typhlosion tenga toda su vida. Aparte, sus estadísticas tampoco están mal. Su velocidad es de 100 y si bien su ataque especial no es a nivel de Gengar o Chandelure, también tiene mucho que aportar, ya que cuenta con Bola Sombra, ideal para derrotar al rey e intentar bajarle stats. Pulso Umbrío, creo que el rey no puede retroceder, pero de igual forma es un buen ataque. Día Soleado, en caso de que el efecto de sequía se termine, o incluso Velo Sagrado, ya que en varios años pasados de Halloween, proteger los estados de tus Pokémon siempre ha sido útil. Si tienes dudas, puedes ir a ver este video, donde lucho con Pokémon distintos a los comunes para el evento, para que vean que de igual forma se puede ganar con otros Pokémon. Y tranquilos, porque también hablaré de ellos más adelante. Y como último detalle, siempre puedes equipar una roca calor a tu Ninetales para que tus turnos de día soleado aumenten considerablemente. Ahora sí, y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! Y si bien ahora hablé de Ninetales como ayudante ideal para Typhlosion, no quiero dejar atrás a este pequeño y lento amigo, que los años anteriores a que Ninetales tuviera su habilidad, él era el mejor en su trabajo. Aquí tenemos a Torkoal.
Torkoal! Si por algún motivo tienes un Torkoal criado, este es el momento de ocuparlo. En sus stats podemos ver una defensa física orgullosamente buena, además de tener estallido al igual que su amigo. Básicamente sus mejores atributos son esos: apoyar a su bro, porque los cambios de estados contra el rey ya no están siendo muy efectivos, así que por ahora descartaremos tóxico. Y en caso de llevarlo, que no se te olvide el movimiento protección, por si en un caso específico ya no tienes a Typhlosion, pero tienes a Crocodile ahí. Prevenir nunca está de sobra. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, en lo que creo que es la mitad del video, para comentarles algo súper importante y necesito que presten mucha atención. Ninguno de los Pokémon, absolutamente ninguno de estos Pokémon, necesitan tener los IVs perfectos para ganar el evento. Sin ir más lejos, el año pasado le gané al Rey Calabaza con alfas capturados sin entrenar. Lo que sí te puedo recomendar es que lo subas a nivel 100, ya que la versión fácil del Rey Calabaza, su nivel y el de sus secuaces estarán al nivel 50. Que ahí es cuando te dan el cosmético exclusivo, no te preocupes. Pero en el nivel 100, que es el nivel difícil, es cuando al derrotarlo te dará partículas y cositas varias. Ahí es cuando la gente farmea para el evento. Si bien tener tus Pokémon con EVs a tope no es obligatorio, sí es muy recomendado. Recuerden que desde los 27 EVs en adelante ya se les considera unos Pokémon con genética potente. Y si no me crees, ve a ver mi video de crianza. ¿O era el entrenamiento de EVs? Bueno, no recuerdo, pero era uno de esos dos. Si quieres, ve a ver ambos y dale like y comenta algo bonito. En fin, sigamos. Y ahora, señoras y señores, vamos con las sorpresas. Muchos de estos me ayudaron a farmear al rey el año pasado, partiendo por mi campeona. ¿Cómo no quererte, vainillita? Aquí tenemos a Weavile. Y quiero traer las estadísticas ahora mismo, para mostrarles la belleza incomprendida que tenemos acá. Tiene un ataque de 120 y una velocidad de 125. Con esto su rol es claro. Golpea primero y fuerte. Al ser tipo siniestro, tiene los clásicos Tajumbrío, que tiene buena probabilidad de golpe crítico y aún mejor, que golpea con staff. También tenemos buena baza. En caso de que otro amigo sea aún más rápido, con esta buena baza estarías golpeando con 120. Y eso sin contar aún el staff. Nada mal. ¿Y sabes qué es lo mejor de tener 120 de ataque y golpear con 120 de movimiento? Tener acceso a danza espada, para que ese daño enfermizo se multiplique aún más. Ya te digo yo que me ayudó mucho en el evento de Halloween anterior. Eso sí, debes saber defenderlo, ya que si recibe golpes no podrá estar tanto en batalla, pero es sin lugar a dudas una muy buena opción. Ah, también por el lado hielo, tiene canto helado con prioridades y staff, por si le queda poquita vida al enemigo, ideal para el golpe de gracia. Y si quieres un ataque hielo para la primera fase planta fantasma del rey, tiene Shusus. Debo recalcar que muchos Weavile alfas vienen con el movimiento danza espada incluidos, pero no todos, ya que los alfas de vez en cuando aparecen con distintos movesets. Solo atento y en caso de comprarlo, comprueba que sea el de danza espada. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! La siguiente es una muchacha muy despreciada en el mundo de Poké MMO. Pero ¿saben la ventaja de eso? Es que su valor bajó infinitamente gracias a eso. Con un valor en el mercado por los suelos, hacerse una competitiva o con algunos IVs buenos no costará nada de nada. Aquí tenemos a la exótica Jinx. Al ver sus estadísticas y esos 125 de ataque especial, ya empezaremos a ver su fortaleza. Además de su no mala velocidad en 95. Como ataques tiene bola sombra para el lado fantasma del rey. Y para el lado planta, que es su primera forma, nunca está de sobra su rayo hielo. O en caso de complementar con otro Pokémon hielo con habilidad de paisaje nevado, quizás lanzar un Ventisca. Además de contar con maquinación, para golpear aún más fuerte esa bola sombra. Lo malo es que no tiene staff, pero si metes a Jinx en el momento justo de la batalla, dará más que una sorpresa. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! ¿Recuerdas que Jinx no tenía staff con bola sombra? Bueno, nuestro siguiente candidato sí que lo tiene. La brujita más bonita de todas las brujitas. La versión low cost de Gengar. Y que actualmente en la tienda de comercio podrás encontrar su sombrerito. Que de hecho lo tengo puesto. Me veo bonito, ¿no? Abran paso, que aquí viene Miss Magius. Miss Magius,
Desde el primer momento de ver sus estadísticas y habilidad, te hace una candidata interesante. Y quizás te preguntes, ¿por qué Messina? Primero que todo, tiene habilidad levitación, ideal como compañera para Crocodile y sus terremotos con autoestima. Segundo, tiene sus 3 estadísticas, ataque especial, defensa especial y velocidad, sumamente bien equilibradas en 105 puntos. Y cómo no, acceso a bola sombra con staff. Más de alguno, si jugó el evento del año pasado, tendrá una por ahí guardada en sus cajitas en su versión alfa. Y bueno, ahora es cuando debes darle una oportunidad, porque yo sí que lo haré. Y como dato extra, te quiero contar que para el Halloween del año pasado hubo un mini evento donde habían muchas llamitas esparcidas por todas las regiones. Y al recolectar las llamitas de cada región, podías capturar a un alfa exclusivo. Y en la región de Yoto, el alfa exclusivo era Mismagius. Así que te invito a ver este video para que te hagas una idea de lo que fue ese mini evento el año pasado. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! Directamente desde el castillo de N llega nuestro próximo candidato, con la capacidad para transformarse incluso en tus peores pesadillas. Aquí tenemos al gran Zoroark. Este Pokémon, al igual que el anterior, salió como un alfa exclusivo únicamente obtenible en Halloween. Si quieres ponerte al día, te recomiendo ver este video. Dejaré los links en la descripción. Si bien la mayoría lo hace mixto, según sus estadísticas vemos que se decanta un poco más por su lado especial. Ahora si quieres barajar ambos formatos, por su lado especial tenemos Pulso Noche con 85 de poder y una probabilidad de bajar la precisión al rival. También tenemos Pulso Umbrío con 80 de poder, que si bien puede hacer retroceder como efecto secundario, creo que al rey eso no le haría efecto. Y si por si sus ataques especiales con Staff no te convencen, también puede aprender Maquinación, que aumenta en 2 niveles su ataque especial. Ahora, si por el contrario quieres ocuparlo por su lado físico, cuenta con Tajo Umbrío y la vieja y confiable Buena Baza. Y cómo no, para aumentar más su ataque físico, la infaltable Danza Espada. Aunque igual, ahora que lo pienso, creo que me haré uno especial. Y sin nada más que añadir, ¡vamos con el siguiente! Ya en el puesto 16, aquí les traigo al último del trío mesino de la destrucción. Si en Halloween del año pasado hubieron Pokémon que me sorprendieron, podría decir que fueron Honchkrow, Weavile y el que viene en este momento. En la antigüedad, cada vez que veían llegar a este Pokémon, los lugareños huían como gallinas. Ellos decían que este Pokémon traía la destrucción, pero luego se demostró que era todo lo contrario, puesto que aparecía únicamente para avisar sobre futuros desastres. Siempre fue el héroe de una historia mal contada. ¡Adelante! ¡Absol! Absol. ¡Qué bonito es este Pokémon! Y con la Mega Evolución quedó aún mejor. Si nos fijamos, tiene un ataque de 130. Tyranitar tiene 134 de ataque, para que te hagas una idea de lo devastador del ataque de nuestro Absol. Con movimientos tipo siniestro que le ayudan a su staff y con buena habilidad de objeto, este Pokémon es una segunda versión de Honchkrow. Cuenta con la habilidad Afortunado, que como lo dije anteriormente, aumenta la probabilidad de golpe crítico, así como Honchkrow, pero incluso con más ataque. En su set de movimientos tienes Tajo Umbrío, para aumentar aún más los críticos. Golpe bajo, para golpear siempre primero en caso que lo tengan en la mira. Y al ser un Pokémon medianamente lento, puedes aprovechar al 100% su movimiento Buena Baza, golpeando con 120 de fuerza y aún mejor, con Stab. Ahora, para hacerlo aún más interesante, Absol cuenta con Danza Espada, que aumenta el doble su ataque. Ahora imagínate, tenemos a Absol, tipo siniestro, ocupando Buena Baza con Staff después de que un compañero golpeara al rey. Y ese Absol, con su habilidad Afortunado y con el objeto Periscopio, lograron que el golpe sea crítico. Y ese mismo Absol anteriormente ocupó Danza Espada. Eso es, sin lugar a dudas, un baneo permanente. O sea, mira, a ver, es que imagínate. Es una cosa que va más allá del entendimiento humano. A ver, es como tener un Absol y que aparezca un rey calabaza. A partir de este momento iremos bajando radicalmente el precio a comparación de los Pokémon que ya hemos mencionado, porque ya si bien no son los Pokémon que lideran las opciones de Halloween, son muy económicos para lo bueno que ofrecen, teniendo en cuenta que varios de estos salen en versión alfa, lo que te asegura 2 hits en 31. Bueno,
Ya avisados, veamos a estos campeones. Directamente desde los arrecifes de Hoenn encontramos al más violento de los cangrejos. Aquí tenemos a Groudon. Quizás muchos no sepan de la capacidad destructiva de este Pokémon, y en este preciso momento la vamos a ver. Con su ataque físico en 120 es un Pokémon a considerar, rivalizando con el mismísimo Crocodile. Si bien es sumamente lento, la ventaja está en su habilidad adaptable, que aumenta el daño de Staff de 1.5 a 2. En otras palabras, cualquier ataque tipo agua o siniestro que haga nuestro cangrejo ya quitará el doble de lo que quitaría normalmente. Dentro de su moveset tenemos al mejor aumento de ataque físico. Y así es, hablo de danza espada. Sumando Tajumbrío, si quieres irte a la segura con un buen daño, este cangrejo es un Pokémon sumamente poderoso. Y sus estadísticas, sumando su habilidad, así lo demuestran. De hecho, probablemente pruebe ganarle al Rey Calabaza con uno de estos, para traerles una estrategia distinta a las comunes. Así que atentos. Y sin nada más que añadir, vamos con el siguiente. Ya vamos por el puesto número 18. Pero no por eso significa que los Pokémon que vienen ahora son débiles. Y aquí tienes la prueba de ello. Desde el fondo del mar de Hoenn, enemigo número 1 de los pescadores y Pokémon favorito de los piratas del Tinaco. Aquí tenemos al poderoso Sharpedo. Al parecer Hoenn es la región con los Pokémon con buen ataque físico, ya que con esos 120 está codo a codo con nuestro candidato anterior. Con su habilidad de impulso, cada turno que pase aumentará su velocidad en un nivel. Si bien también tiene buen ataque especial, nos enfocaremos más en su ataque físico. Con ataques como Tajumbrío, Triturar y Buena Baza, será un digno tipo siniestro para bajarle una cantidad razonable a la vida de la calabacita. Pero, ¿sabes cuál es la verdadera ventaja de Sharpedo por sobre la mayoría de los Pokémon de esta lista? Es que Sharpedo aparece alfa y está a buen precio, lo que significa que encontrar uno con buenos chips en el mercado te resultará súper fácil. Probablemente también lo incluya en mi equipo alternativo en este evento de Halloween, ya que de por sí tiene más movimientos interesantes, como Terremoto, Abocajarro, Cabezazo Zen y mismo Destino. Se me hace una opción súper interesante para ocuparlo en el día a día. Sí, definitivamente me voy a hacer uno. Y sin nada más que añadir, vamos con el siguiente. ¿Estás cansado de los tipos siniestros? Entonces mala suerte, porque el Rey Calabaza es tipo fantasma. Así que si quieres hacerle daño, debemos atacar con fantasmas o siniestros. Por lo mismo, nuestro siguiente candidato viene directo de Teselia. Tipo siniestro y acero, es aclamado por muchos. En lo personal nunca lo he ocupado, pero sí sé de su buen potencial de ataque. Aquí tenemos a Bisharp, otro buen atacante físico. Parece que Hoenn no era la única región con ataques de 120. Con una velocidad mínima es ideal para ocupar el movimiento Buena Baza, ya que siempre golpeará después que nuestros compañeros. Y cómo no, tenemos a nuestro clásico Tajumbrío. Pero en lo personal, si vas a llevar a Bisharp, ve con una Buena Baza aprovechando la baja velocidad. Aparte, como todo buen atacante físico, tiene el clásico Danza Espada, que sumando su buena defensa probablemente lo puedas ocupar sin miedo. 252 EPS en ataque y defensa podría ser una buena idea, pero cuidadito con los lanzallamas. Y sin nada más que añadir, vamos con el siguiente. Y hablando de lanzallamas, vamos con nuestro siguiente participante. Directamente desde la región de Johto, se podría decir que la versión malvada del mítico Arcanine. Aquí tenemos al Doberman hecho Pokémon, y ese es Houndoom. Al ver sus estadísticas podremos ver un ataque especial de 110. Será nuestra versión especial de Bisharp o el cangrejo. Cuenta con la habilidad Madrugar, que en los últimos años ha sido medianamente útil contra el rey y los estados que tira. Con Pulso Umbrío hará un ataque no menor contra el Zapallo Malo. Y para aumentar su ataque especial tenemos al mítico movimiento, Maquinación. Si bien de todos los que están en esta lista tiene el menor ataque, lo incluyo porque a diferencia de los primeros del top, su valor será mucho más bajo que el resto, sobre todo para los novatos. Así que si es tu primer evento, o si no tienes el dinero necesario para los top de la lista, Houndoom será una muy buena opción. Créeme que no te defraudará. Y sin nada más que añadir, vamos con el siguiente. Ya llegamos a nuestro penúltimo tipo siniestro. Oriundo del árido desierto de Hoenn. Tenemos al que he dudado de poner en el top,
Pero, ¿por qué? Porque sinceramente no estoy segura de la efectividad que tendrá. Pero ya que estamos en eso, vamos a nombrarlo de igual forma. Aquí tenemos a Cactus. Sin ir más lejos, al ver sus estadísticas podemos notar un buen ataque físico. Al igual que Bishar, tiene danza espada, buena baza y por supuesto, golpe bajo. Bueno, ahora que lo vemos es como un Bishar, pero tipo planta y menos resistente. Aunque si me das a elegir entre el Cactus y la cosa esa, me elijo el segundo. Pero si de todos los que están viendo el video hay alguien con ilusión por pasar el evento y que tenga únicamente la región de Hoenn, entonces te recomiendo este Pokémon y espero que te sirva, pequeño amigo. Y sin nada más que añadir, vamos con el siguiente. Ya, finalmente estamos terminando con esta lista. Y cómo no, nuestro último tipo siniestro. Es una muy buena opción de soporte para los mismos que están empezando el juego. Así que este candidato se los dedico especialmente a ustedes. Aquí vamos con el ninja de la aldea de la hoja. Y nosotros más que Shiftry. Y ustedes se preguntarán, pero Mesina, ¿por qué no estás recomendando este Pokémon? Vamos a ver. Si bien sus estadísticas no son tan destacables, teniendo un ataque físico y un ataque especial moderado, lo mejor es su moveset. Cuenta tanto con maquinación y danza espada para aumentar ya sea el ataque físico o especial, de acuerdo a lo que quieras apuntar. En caso de aumentar su ataque especial, tendrás pulso umbrío para golpear con stab. Ahora, en caso de aumentar su ataque físico con danza espada, tendrás buena baza, bajo umbrío y juego sucio. Así que dependiendo de lo que quieras entrenar, tendrás ataques de sobra. Pero lo que realmente lo hace importante es su habilidad, llamada Surcavientos o Jinete de Viento en Poké MMO. Mesina, es la primera vez que escucho esa habilidad en la vida. ¿Qué es lo que hace? No te preocupes, que estamos igual. Jinete de Viento aumenta en un nivel su ataque físico en caso de que lo golpeen con movimientos de viento, como vendaval, viento hielo, ventisca, entre otras cosas raras. Y lo más importante, sin recibir daño. Pero lo importante, sí, aún más importante, es que también ganas ese bonus de ataque físico cuando tu equipo ocupa viento afín. Y como sí o sí ocuparemos viento afín en el evento, su habilidad no viene perfecto para una buena combinación. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo esto? Que nuestro mismo Shiftry puede aprender viento afín. De esta forma ayudará al equipo a la vez que sube su ataque. Realmente no es para nada un mal Pokémon, solo está un poco olvidado, pero definitivamente su habilidad nos favorece en un 100% para este evento. Y también tiene otra habilidad, la cual es clorofila, por lo que en apoyo de Typhlosion y Ninetales haría un muy buen equipo. Ya, y creo que con esto terminamos. La verdad es que igual tenía 2 Pokémon pensados para el video, pero no me convencieron, así que no los puse. Igual eran súper baratos para incluirlo en el video, pero igual no me convencieron, así que los voy a poner en otro tal vez por ahí. Vamos a ver. Ahora mira, mirando el video, 40 minutos más o menos le calculo al ojo. Así que no puedes, te lo prohíbo. Así que no puedes decir que no estás preparado para este Halloween. Más de 20 opciones y agradece que hice la lista corta. Así que aquí tienes más de 20 opciones para armar tu team en este evento de Halloween 2024 en Poké MMO. Ahora, ¿tú crees que este fue el final del video? Si es así, entonces te equivocaste, porque al comienzo hablé de algo. ¿Recuerdas de qué es? Así es, por la celebración de Halloween, o mejor dicho, por el primer añito del canal, sortearé 5 malditos y malnacidos millones de Pokédólares. Además de nuevamente unos alfitas de Halloween como premio de consuelo. ¿Y cómo participar? Sencillo, las reglas son 6 y te las diré en este momento. 1. Darle like al video y suscribirte al canal, o quedarás descalificado como en el video anterior. 2. Escribir tu nick del juego, el que aparece arriba de tu personaje. 3. Escribir este hashtag, sorteo mesino. 4. Nómbrame uno de los Pokémon del video que te llame la atención para este evento de Halloween y el moveset con el cual lo vas a llevar.
5. Debes escribir todos los datos en un solo mensaje, ya que si vas respondiendo tus mismos comentarios completando la información, YouTube no los va a tomar y probablemente se pasen de alto. Así que ya sabes, atento con el sorteito. Mucha suerte a todos los que participen y tienes tiempo de sobra para hacerte un equipo competente para este Halloween. Como en el video anterior, también estaré en la pestaña de comunidad preguntando cómo quieren que sea repartido el premio. Así que atentos para que ustedes también voten. Esta comunidad la construimos todos. Si te sirvió esta información, no olvides suscribirte y darle a like para estar atento a futuras informaciones o guías, lo que salga primero. Y por último, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes. Si te gusta mucho el contenido y quieres apoyarme aún más, te invito a ser miembro del canal, ya que así tendrás muchas ventajas, como ver los videos que se publican antes, tener insignias exclusivas, aparte de salir al final de cada video, como lo haré en este caso. Y bueno chicos, esto fue todo el día de hoy. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias a todos ustedes. Y como no, saludos especiales a todos estos pececillos que están como miembros del canal. Y obviamente a nuestros pájaros usados. Leonel Legal, Nium, El Loquillo, Mr. Chichi Bukai y Julián Torosian. Y por supuesto, a nuestros vecinos legendarios. Felipe Cautín, Tintín Pirulín y Gur Chicken Rap. Yeah, respeto. Y sin nada más que decir, aquí se despide su siempre fiel Brujita Mesina. Hasta la próxima. Y si te quedaste hasta acá, pon estos emoticones. Así sabré que eres un vecino golpeador de calabazas de verdad. Ahora sí. ¡Chao! Regla número 6. Responde esta pregunta. ¿Cómo se llama la vecina que interrumpió este video? Para ver si estuviste atento. ¡Chaito! Mesina, Mesina, Mesina. Ya pronto nos veremos.